Ok, para el segundo caso, ya hablamos de los ingresos, ¿verdad? Donde todos los meses habían diferencias en la declaración de este contribuyente. Para este segundo caso, vemos un ajuste que le hicieron al renglón 64 de la declaración del IR anual, ¿verdad? Y por eso es que escogí el tema del hallazgo en una auditoría del IR anual, porque precisamente es una revisión, es una auditoría que realizó la Administración de Renta a un contribuyente, donde se revelan todas las debilidades, todos los hallazgos que determinó la administración tributaria y que por lo tanto fueron sujetos, ¿verdad?, a un ajuste. Ahora, para el renglón 64, lo que nosotros tenemos ahí a la vista es lo siguiente. Imagínense que, porque sí guarda un poco, guarda relación, ¿verdad? El caso uno con el caso 2. Teníamos nosotros, y si tienen una calculadora a mano o con el celular, teníamos nosotros 120 millones de ingresos, ¿verdad? Entonces, si nosotros calculamos el ajuste que se le está haciendo al renglón 64, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Agarramos los 49 millones, lo dividimos entre 120 y significa que nos están haciendo un ajuste, dice, del 41%, ¿verdad? Eso significa un ajuste del 41% sobre el total de ingresos. ¿Por qué? A ver, originalmente los costos que fueron declarados son ingresos 120, costos 100, ¿ok? Costos 100, pero de esos 100 me dicen, no te voy a reconocer 49 millones de Córdoba. ¿Ok? Están prácticamente el 50% del total de costos de venta y servicio, ¿verdad? Así como lo dice el renglón 64, el 50% del costo me lo están ajustando, lo están excluyendo, me lo están censurando. ¿Ok? ¿Por qué? Uno es porque encontró en las planillas un pago de viático. Entonces, como había un pago de viático, imagínense que hasta yo analizando más a profundidad el caso, decía, hasta los trataron con cariño. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno, solamente le estaban pidiendo la política de viático. Denme la política de viático que respalde, que estén autorizados, ¿verdad? Esa salida de efectivo en concepto de viático de alimentación y transporte. Y le digo que el tratamiento fue un poco suave en el sentido de que perfectamente, ¿verdad? Al no tener, en dado caso que no tuviera la política, entonces ahí tenemos dos situaciones. Uno, ¿verdad? Uno, que no reconozca como tal el gasto por viático, alimentación y transporte. Y el otro punto es que como ellos lo incluyen en una columna dentro de la nómina quincenal que hacen a sus trabajadores. Entonces, perfectamente, si no hay una justificación, si estos viáticos no están sujetos a rendición de cuentas, perfectamente lo podrían sumar, ¿verdad? Como una renta de trabajo. Bueno, pero no fue el caso, pues, pero el punto acá es la importancia de tener sustentado, respaldado el viático que se le está entregando al trabajador, al colaborador, que según la naturaleza, ¿verdad?, del trabajo que realizan estas personas, debían, uno, no se pueden mover de ese punto, por lo tanto tienen su viático de alimentación y tienen que estarse trasladando entre los 153 municipios, quizás unos 80 municipios en todo el Nicaragua, y que por lo tanto era justificable, pero el tema es dónde está la política de viático. Entonces, para eso, ¿verdad? Es importante tener en cuenta lo siguiente. He escuchado, y le digo he escuchado porque todavía no me ha llegado un caso de esa naturaleza, o sea, no ha llegado un caso donde yo tenga que defender al contribuyente por el cual le están haciendo un ajuste, están pidiendo que en el libro de acta se esté autorizado el pago de dieta a la junta directiva. O sea, ok, un pago de dieta a la junta directiva, que esté en el libro de acta. Pero el punto acá es, se puede autorizar,
el pago de dieta a la junta directiva, pero en el caso particular de la política de viático a los trabajadores, para que sea uno, de manera general para todos, que aplique en las mismas condiciones. Si se va a establecer este tipo de política, forzosamente, obligatoriamente, el contribuyente deberá de establecerlo a través de manuales, ¿ok? A través de manuales. Ahora, puede ser que el contador se le ocurrió la genial idea de que voy a hacer un manual, ¿verdad? Como parte de la iniciativa, por ganarse un plus ahí dentro del cargo. Entonces, se va a estructurar un manual de política, pero ese manual de política no va a estar, no va a avanzar su gestión mientras no esté con el visto bueno la gerencia general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son los que van a firmar el cheque, ellos son los que van a autorizar la salida de ese efectivo. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Yo sí entendería, ¿verdad? En mi criterio personal, ¿verdad? En mi criterio personal, sí entendería que ese manual debería estar sancionado, autorizado, con el visto bueno, en este caso, de la junta directiva, porque es aplicable para todos los trabajadores de la parte operativa, ¿verdad? Estamos hablando de política de viático de la parte operativa, la gente que se traslada, la gente que no se puede mover del punto de trabajo. Entonces, sí cabe, ¿verdad?, de que exista la política y esa política esté debidamente autorizada eh, en, en los libros de acta. Entonces, uno, ahora, por qué yo lo estoy traduciendo y le estoy explicando esto de esta manera? Porque, por ejemplo, si ustedes dejaran ese viático dentro de la política en una columna adicional dentro de la nómina y ustedes no lo justifican y no hay autorización de esa salida de fondo, automáticamente lo que hace Administración de Renta es ajustar. ¿Por qué? Porque se va a ir el artículo 11 de la Ley de Concertación Tributaria y lo va a agregar como una remuneración más que está recibiendo el trabajador. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque habría que revisar entonces el artículo 19, el numeral 8 de la Ley de Concertación Tributaria. ¿Por qué? Porque ahí es donde aparecen las exenciones, ¿verdad? Para que no esté afecto a rentas de trabajo. ¿Y qué es lo que dice específicamente? Ustedes lo pueden allí consultar. Estamos hablando habla de viáticos, ¿verdad? Específicamente, ahí está la palabra, viático, habla de telefonía, habla de combustible, habla de gastos de depreciación, habla de mantenimiento de vehículos, ¿verdad? Entre otros gastos que se mencionan ahí. ¿Por qué? Porque la idea es que esta erogación, ¿verdad? No esté simulando, ¿verdad? No esté simulando o que esté ocultando, ¿verdad? Que es una renta más del trabajador. Entonces, y si no, pues revisemos lo que dice el artículo 15, ¿verdad? El numeral 8 del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria, donde establece lo siguiente. Y por eso es que yo traduzco, ¿verdad? Todo eso, observaciones o hallazgos que hace la auditoría tributaria en de que sí se debería de hacer, ¿verdad? De esta manera. Uno, ¿verdad? Debería de haber, a ver, ¿cómo yo voy a soportar y defender el caso de que ese trabajador sí se le debe otorgar un viático de alimentación y transporte? Uno, principalmente voy a iniciar uno, ¿verdad? Que esté establecido el pago de la política de viático. Este es el número uno. Dos, ¿verdad? ¿Cómo me voy a defender? Bueno, el dos sería, debería de existir El un servicio o de manual, la venta, sigo con un debería producto de que no me haber sale bien. debería de haber un manual de funciones. ¿Por qué hablo del manual de funciones? Porque en el manual de funciones yo voy a encontrar una ficha de puesto. Y dentro de esa ficha de puesto, ¿verdad? Dependiendo cómo haya sido elaborado, estructurado, bien planificado este manual de funciones, ahí yo voy a encontrar las funciones específicamente, voy a encontrar algunas actividades que hace este trabajador y voy a encontrar unas tareas que hace este trabajador.
¿Y por qué lo hago? Lo hago de esa manera, en ese desglose. Porque ahí tendría que aparecer que dentro de las tareas que tiene este empleado o este colaborador, de trasladarse de un municipio a otro y que por lo tanto ahí me estoy respaldando de que sí o sí ese trabajador tiene que movilizarse y para que no verse afectado y no mermado su salario quincenal o mensual, ¿verdad? Yo le entrego este viático de transporte para que pueda ir a cumplir el objetivo que se le ha orientado. Uno. Y dos, en el caso de, como les digo, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza o la actividad económica que tenga el negocio, si esa persona tiene que estar ahí de 7 a 7 y no puede salir, que es el caso que particular que yo estoy exponiendo ahorita, entonces uno, ¿verdad? Unos 5 minutos, 10 minutos, puede comprar algo, pero entonces no puede estar ahí en ese puesto sin comer, pues, porque sería prácticamente algo inhumano. Entonces, tiene su viático ganado de alimentación. Entonces, por eso es que yo menciono, uno, en la política de viático, dos, el tema del manual de funciones, donde aparezca la ficha de puesto y donde aparezcan las descripciones de cada uno de ellos, las funciones, las tareas, las actividades que tiene este trabajador, porque es la manera como yo voy a defender este caso. Otro punto importante que ahorita mismo igual lo estoy viendo que está bastante relacionado con esto, es el tema igual, pues el tema de los viáticos. Ahora, no está bien y no es correcto de que solamente aparezca, ok, le vamos a decir Marzo Toruño, el cheque número tal, viático de transporte, y ya. Y solamente atrás de ese comprobante de pago, solamente está la solicitud de pago, la solicitud de cheque, nada más, no hay nada más. Y si aparece algo, por ejemplo, o puede aparecer, bueno, en un caso no había nada, en otro caso había una tabla donde aparecía que marzo se iba a mover de León a Chinandega, que luego de Chinandega iba para el Viejo y luego el Viejo iba a pasar directo a Corinto. Entonces, y en esa tabla, ¿verdad? Aparece, por ejemplo, León Chinandega. No puede ser. Nadie lo va a creer. Si dice que de León a Chinandega y de vuelta yo consumo 200 kilómetros en ese traslado. Nadie lo va a creer, ¿verdad? Aunque aparezca en la tabla, aunque esté autorizado, aunque tenga el visto bueno, no es creíble, ¿ok? No es creíble. Por lo tanto, independientemente que yo tenga, además de mi comprobante, mi solicitud de cheque y aparte yo tenga una tabla del kilometraje, no es creíble, ¿ok? No se puede sustentar, no se puede soportar, no se puede defender. ¿Cuántos kilómetros hay de León a Chinandega? 40 son 80, lo más, póngale que entró a la ciudad, 95 kilómetros, no pueden haber 200 kilómetros que me están pagando a mí por traslado. ¿Ok? Eso es importante. Dos, cuando se hagan este tipo de gestiones y cuando un trabajador o colaborador tenga que movilizarse de un lugar a otro, porque esto, por ejemplo, hay algunas financieras, ¿cómo controlan las financieras a sus promotores, ¿verdad? Que andan en las zonas rurales o andan en las zonas urbanas, entonces lo que ellos hacen es saber dónde están, entonces mandan la posición geográfica, ¿verdad? En tiempo real para saber. ¿Por qué? Porque ese es otro punto. Ok, yo me están dando viático para ir a Chichigalpa, para ir a Ciudad Sandino o para ir a Tipitapa. Entonces sí necesito tener la ubicación o la área geográfica donde que yo me tengo que mover y dependiendo de dónde me tengo que mover, lo dije hace poco. Dentro del manual de política y donde se autoriza la política de viáticos, debería de haber por lo menos tendría que haber una tabla de viático que esté aterrizada a la realidad y de aplicación general, ¿verdad? Porque solo porque es el gerente, entonces lo voy a dar más, o porque de aplicación general, de ahí parte, ¿verdad? El 39 habla de gastos generales normales y que por lo tanto, pues, o sea, si ahí se lo están diciendo, ¿verdad? El 39 es claro y ahí y no hay otra cosa más que inventar. O
Lo que tienen que hacer es adecuarse, ¿verdad? Adecuar el reglamento, adecuar la norma de acuerdo a lo que establece a lo permitido. Estamos con la área geográfica, ¿verdad? Porque se tiene que sustentar. Por ejemplo, ok, se le dieron un viático de alimentación, se le dio un viático de transporte. Entonces la pregunta es, se le dio porque fue el viejo. ¿Cómo soporta el contribuyente de que le dio el efectivo? Porque, póngale, en los transportes informales, ya sea una ruta, ya sea un taxi, ya sea un bus, pues lógicamente pues que ahí no vamos a encontrar ningún tipo de soporte, pero si todo eso estuviera debidamente planificado y se le explica al auditor, porque ahí es donde, ese es el otro punto, ¿verdad? Contabilidad, aunque yo sé pues que las políticas que tiene la administración tributaria es que cuando lleguen los fiscalizadores a las empresas, ¿verdad? No tener ninguna relación de amistad, no tener ninguna relación de afinidad con la área administrativa de la empresa. Pero el punto acá, ¿verdad? El punto acá es de que cuando le digo yo que contabilidad tiene que estar ahí encima de lo que está haciendo o de lo que está preguntando el fiscalizador, y hay que ser lo más claro posible con ello para que entiendan y evitemos caer en que comience a presumir el fiscalizador, ¿verdad? Si él llega a preguntar o llega a que se le aclare con toda la debida atención que se merece, hacerle las aclaraciones, las explicaciones lo más detallado posible, en el sentido, ¿verdad?, de que quede claro. Por supuesto, de que si es algo evidente y algo que no se puede explicar o algo que no tiene ninguna razón lógica, entonces pues ya se sabe que no se puede entrar mucho en detalles, pues porque no hay cómo defenderlo. Pero esto, ¿verdad? Es importante, lo de la captura y la posición. Por ejemplo, podemos hacer otro pequeño ejercicio para que vean ustedes cómo estos valores que están ahí hasta pareciera, ¿verdad? Pareciera un poco indefendible, siempre y cuando no haya una política. Si nosotros tomamos los 28.752.000, esto es un hallazgo al IR anual, ¿verdad? De un ejercicio fiscal, ¿ok? De un ejercicio fiscal. Digo yo, ¿qué hubiera pasado si a este contribuyente se hubiera ido otro ejercicio, ¿verdad? Otro ejercicio fiscal a revisión? Sería algo catastrófico. De hecho, era catastrófico en su momento. Entonces, hagamos el pequeño ejercicio. Tenemos nosotros ahí que Administración de Renta está censurando el gasto de viático, alimentación y transporte por 28.752.000. Entonces, si nosotros agarramos los 28, que es un año, y eso nosotros lo dividimos entre 12, eso nos da, ¿verdad?, que mensualmente esta, este contribuyente está desembolsando 2.3 millones de Córdoba. Mensualmente, 2.3 millones de Córdoba, ¿verdad? Y si agarramos los 3 millones, 2.300.000, por darle una cifra cerrada, y lo dividimos entre el total personal operativo de este contribuyente, y lo dividimos entre 120 trabajadores operativos, nos da un resultado de casi 19.000 y algo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de cifras cerradas. Estamos hablando de un viático de casi 20.000 córdobas mensuales por Maestro, disculpe que le trabajador. interrumpa. Sí, ¿Está presentando únicamente la lámina del hallazgo número 2? sí, 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 Ok. sí. Entonces, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? Estamos en la presencia de un viático. O sea, si comenzamos a hacer un número más frío y sacamos una simple división entre 12 y luego entre 12 lo dividimos entre la cantidad de trabajadores que tenían la parte operativa, ahí nomás tenemos nosotros casi 20.000 córdobas que le corresponden concepto de viático a cada trabajador. Entonces, pregunto yo,
¿Se puede sustentar? ¿Es creíble? ¿No es creíble? ¿Cómo? Bueno, para avanzar, ¿verdad? En la información, que me he quedado detenido ahí con esto de la política, porque se debe de entender, ¿verdad? De que cuando Administración Tributaria pide este tipo de información, debemos de estar nosotros preparados. ¿Qué vamos a entregar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a justificar? ¿Cómo nos vamos a defender? Por ejemplo, es casi inaudito de que contabilidad tenga en sus libros contables, ¿ok? Tenga en su libro contable 100 millones de córdobas reconocidos en los costos, y en la declaración, al subir la declaración, escuchen bien, al subir la declaración, solo haya tenido 91 millones, ¿verdad? Y que por lo tanto me da una diferencia de 9 millones 900 mil córdobas. O sea, no puede ser. ¿Qué revisión está haciendo Contabilidad General para evitar este tipo de hallazgo? Le piden una integración a contabilidad. Mire, usted está declarando 100 millones en costos, entonces deme la integración. ¿Cómo está conformado esos 100 millones? Le pasa una integración y la integración no llega a los 100 millones, llega a 91 millones de córdobas. Entonces, automáticamente, Administración de Renta dice, "Ja", hasta se frotaban las manos, ¿verdad? Como que iba a salir un mago, ¿va? Frotaban las manos porque ahí nomás teníamos ya una diferencia de casi 10 millones de córdobas. Otro punto importante es el tema de los documentos, el tema de los gastos sin documentos soporte. No puede ser que por contabilidad o contabilidad cuando esté preparando un pago, un comprobante de pago, o esté alistando una transferencia, porque usualmente ahora los contadores suben las transferencias y ya Gerencia General solamente entra para dar el visto bueno, pues para la revisión. Pero en el caso de que son documentos contables físicos, un comprobante de pago, no puede ser que contabilidad esté dejando pasar un comprobante de pago donde solamente lleva la solicitud y no lleva un documento soporte. Porque, o sea, yo entiendo, ¿verdad? Que dice gerencia, hacémelo y ya. Esto es de urgencia, lo necesito. Sí, o sea, sí entiendo que pueden pasar ese tipo de situaciones, pero entonces ese mismo día o al día siguiente, entonces no tiene la capacidad, contabilidad general, de pedirle el documento soporte de esa transacción, porque originalmente no debió de haber pasado por contabilidad sin el soporte. Y si pasó, ¿verdad? Por lo que le estoy mencionando, luego entonces contabilidad tiene que hacer la gestión de ir a buscar ese documento de soporte. ¿Por qué? Porque si lo deja pasar, es que el jefe está pidiendo, es que gerencia está pidiendo, es que el socio mayoritario está pidiendo. Sí, está bien, pero el detalle es que a la hora de estos tipos de hallazgos, a la hora de estas revisiones fiscales que hace la Dirección General de Ingresos, o sea, el primero que está ahí con los pies hinchados es contabilidad, es el contador general. ¿Cómo es posible que tantos documentos estén sin tantos comprobantes de pago no tengan soporte? Se puede decir, mire, yo varias veces les dije, mire, necesito el soporte, sí, pero no basta solamente con decir necesito un soporte, porque ahí se necesitaría dejar una evidencia de que está requiriendo a través de un correo, al cheque número tal, de la fecha tal, a favor de tal, no tiene soporte, por lo tanto necesitamos que a la brevedad posible no lo facilite. Que no le contesten o que no lo vean o que no importa, pero usted tiene que hacer la gestión de pedir ese documento. Ahora, un ajuste a la depreciación no cuenta con documento soporte. Mucho ojo aquí porque, ¿verdad? Ya sabemos que el renglón 73 de la declaración de IR anual es un renglón que siempre está sujeto a revisión, ¿verdad? Es lo que se mencionaba el día de ayer. Si no tenemos nosotros una alteración en los renglones 5, 8 de los mobiliarios, ¿verdad? Si no hay ninguna alteración, pero si los gastos de depreciación están aumentando, entonces lógicamente que siempre el 73 va a estar bloqueando la declaración o va a estar una declaración sujeta a mejora. Entonces,
originalmente, ¿verdad? Se debe de tener una memoria de cálculo, debe de haber una memoria de cálculo, se debe de llevar un control de la fecha de adquisición, el valor de fecha de adquisición, el valor original del bien, y por supuesto, ¿verdad? Aplicar correctamente lo que establece 34 el reglamento, ¿verdad? Donde aparece cuántos son los años de vida, los años o vida útil que tiene este bien. Gastos de periodos anteriores, ya sabemos de que no nos pueden presentar o no pueden haber ahí. Estamos 2000, por ejemplo, en el caso fue 2018, está un documento del 2017, pues no pueden haber documentos soporte de periodos anteriores o que tengan sin factura soporte. Cuando habla aquí específicamente sin factura soporte, porque encontraron, eh, porque no encontraron, ¿verdad? Un documento como tal que pudiese evidenciar el gasto que esté asociado a la generación de renta de este contribuyente o factura sin requisitos de ley. Puede ser una factura, diga factura, tenga su membrete, tenga la dirección, tenga todo, hasta puede tener RUP y todo, pero no tiene pie, el pie de imprenta. O en este caso, facturas de combustible, ¿verdad? Donde no corresponde el número de placa o la circulación, ¿verdad? Que no tiene que ver porque como ellos pueden pedir la copia de la circulación y en la copia de la circulación, pues ahí pueden ver ellos las características del vehículo, el número de placa y todo lo demás que ustedes ya conocen. Gastos soportados con factura comercial. Ahora, algo muy importante que pasó, ¿verdad? En el 2022, estoy hablando del 2022, es de que antes que se venciera el 2018, ¿verdad? Ustedes saben que en el 2018 lo que pasó en el país, entonces hubieron algunas empresas, ¿verdad? De que según la circunstancia, ellos elevaron sus ingresos. Hay otros que cerraron operaciones, hay otros que cerraron de manera temporal, eh, pero hubieron otros negocios que más bien sus ingresos se elevaron estratosféricamente. Y cuando le hablo se elevaron es porque se dedicaban específicamente al tema de servicios de seguridad. Y entonces estos negocios elevaron, dispararon los ingresos y que por lo tanto, antes que se venciera ese 2018, en el 2022 comenzaron a hacerle una revisión a la mayoría de las empresas de seguridad. ¿Por qué? Porque sabían de que habían facturado y bastante. Y que además de eso, dado la circunstancia, pudo haber ocurrido, y es lo que pasó acá, que pudieron encontrar alguna factura sin factura soporte, sin facturas, sin requisitos de ley, porque como tenían que resolver, quizás estaban comprando alguna alimentación, ¿verdad? Y no tenían un documento soporte que validara el gasto como tal. O pueden ser, en este caso, gastos a nombre de terceros, ¿verdad? Dentro de los gastos más relevantes que tenemos nosotros ahí. Entonces, es importante